Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y también a través de nuestras páginas oficiales. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza y como cada semana estoy aquí tratando de conversar con ustedes, de compartir con ustedes la palabra de Dios. Muchas gracias por abrirme este espacio en sus hogares, en sus oficinas, en el lugar donde ustedes trabajan y sobre todo abrir este espacio en su corazón para que esta palabra de Dios dé vida. Este evangelio es para el día domingo 18 de febrero y con este evangelio comenzamos el primer domingo de Cuaresma. El miércoles pasado celebrábamos el miércoles de ceniza y este es un tiempo muy especial, muy querido por la Iglesia, donde nos da la oportunidad otra vez de valorar, de discernir y de examinarnos si mis palabras, mis obras, mis comportamientos reflejan los valores del reino. Ese es un tiempo no de penitencia como a veces la gente lo quiere decir o hacer, sino es un tiempo más bien personal para decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy siendo fiel al mensaje de Cristo Jesús? Y si usted cree que necesita hacer penitencia, pues hágala. Si usted cree que necesita ayunar, ayune. Si usted cree que necesita hacer más oración, pues haga esta oración. Pero lo más importante es que toda su persona, todas sus obras, todas sus palabras promuevan, reflejen los valores del reino de Dios. Así que, hermanos y hermanas, les invito a orar conmigo. Señor Jesús, te pido que abras nuestro corazón para que al iniciar esta Cuaresma, movidos por el mismo Espíritu que te llevó al desierto, vayamos también nosotros venciendo nuestras tentaciones, nuestras luchas, nuestros deseos incontrolables de poder. Te pedimos que nos hagas sencillos, humildes, para entrar en contacto nuevamente con toda tu creación y podamos servirte en las personas más necesitadas. Todo esto lo pedimos en tu nombre santo, a ti que eres Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El evangelio está tomado de Marcos, del capítulo 1, del versículo 12 al 15, y dice así: En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, vean cómo este evangelio pues es muy cortito, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, ¿qué le podemos sacar a este evangelio tan cortito? Pero tiene muchos simbolismos y Marcos nos va a ir presentando a sus personajes de una manera muy interesante. Miren, primeramente nos acaba de presentar a la figura de Juan el Bautista. Y después de la figura de Juan el Bautista, que te lo va a describir como un profeta apocalíptico, como una vuelta a la creación, ¿verdad? En la manera de vestir, en la manera de comer de Juan el Bautista, nos va a recordar esa conexión que el Bautista va a tener
con estos movimientos apocalípticos, el profeta de los últimos tiempos. Y después de esa experiencia o de esa descripción que el Evangelio de Marcos hace de Juan, nos presenta el bautismo de Jesús. Y en el bautismo de Jesús nosotros escuchamos la voz del Creador, la voz del Padre, que legitima al Hijo amado como su Hijo, una relación profunda, una relación íntima, una relación personal. Y bueno, tres esas imágenes de que se abrió el cielo, apareció la nube, apareció la paloma y aparece la voz. Y a veces uno se pregunta, todas estas imágenes solamente tienen una finalidad, es decir, Jesús está en íntima conexión con el Padre. Jesús es el Hijo amado del Padre, y después de ser el Hijo amado del Padre, viene esta escena, o una vez que Jesús es presentado como el Hijo amado de Dios, viene el enfrentamiento que va a tener con las fuerzas hostiles que se oponen a Dios en la figura de Satán. Satán como el adversario de Dios. Entre Dios y Satán está entonces Jesús, y así es como Marcos lo ha querido presentar. Pero bueno, también hay otros personajes que aparecen en esta escena. Aparece en la figura de los ángeles, aparece en la figura de las bestias del campo, ¿verdad? Así que Jesús, primeramente, lleno del Espíritu de Dios, es como si fuera a comenzar una nueva creación. Es el mismo Espíritu que ha acompañado a toda la humanidad por toda la historia, el que estaba presente en toda la creación, ¿verdad? Este Espíritu que se ha hecho presente en el momento del bautismo, en el llamado Hijo amado de Dios al salir del agua del bautismo, debe ahora entrar o debe de asumir la tentación satánica, donde otra vez aparecen las fuerzas hostiles, las fuerzas negativas del mal, para que Jesús, como el nuevo Adán, como el nuevo modelo de humanidad, vuelva otra vez a conectarnos con el Dios creador, ¿verdad? Es como si esta tentación, que por cierto Marcos no la desarrolla mucho, es como para que toda la gente se examinara y vea y decir, yo creo que cuando tomamos conciencia de ser hijo o de ser hija querido, amada de Dios, también estamos expuestos o debemos de demostrar ese amor a veces en pruebas tan simples y tan sencillas, ¿verdad? El ser hijo amado de Dios, en este caso, no le hace inmune al sufrimiento, a la prueba o a la tentación. Entonces, primeramente, este hijo amado de Dios no tiene una misión para encerrarse en sí misma o en sí mismo. Este hijo de Dios tiene que abrir la misión, pero antes de abrirla tiene que vencer sus propias expectativas, sus propios miedos, sus propios temores. Entonces, es el Espíritu de Dios que recibió en el bautismo, el que ahora lo arroja al desierto. Y aquí parece que el desierto ya no es el lugar de la conversión, de la metanoia, del cambio, como era para Juan Bautista. Es en el desierto como que adquiere otro simbolismo, como que es la prueba mesiánica de la tentación, de las dificultades, de los problemas que Jesús va a tener en todo su camino para ir demostrando que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios a lo largo de su vida. Van a ser los obstáculos que Jesús va a tener que vencer con Satanás, porque también este es otro personaje que apenas aparece. Y como que estos van a ser, como que esta prueba, como que este evangelio nos va a preparar a nosotros como leyentes o como oyentes y como lectores para decir, en la vida discipular, aunque tú seas hijo e hija de Dios, no quiere decir que no vas a tener problemas, que no vas a tener dificultades, que no va a haber momentos
difíciles. Así que, hermanos y hermanas, esta es una historia muy compleja, muy difícil también, porque hablar del problema del mal es que uno se pone a preguntar, ¿y cómo es que Dios lo permite, verdad? ¿Cómo es que Dios hace que el mal conviva con el bien o que las cosas malas le sucedan a la gente buena? Y a través de todo el Evangelio vamos a estar que recordar esto: Dios no es causante del mal. Dios no envía a la persona para que sufra. El mal tiene otro origen muy divino. Ustedes lo van muy separado de lo divino, es lo que quise decir. Entonces, en la parábola, por ejemplo, de la buena semilla que se siembra, y después en la noche que viene el enemigo, el adversario, el Satán, y siembra la semilla mala en el campo de Dios, el mal, el trigo y la cizaña crecen juntos. Esta es la mejor explicación que esta gente pudo dar al problema del mal, y yo creo que esta es la mejor explicación, o por lo menos a mí como persona me satisface esta explicación. Dios no causa el mal, Dios no quiere el mal es ajeno a Dios, pero cuando la gente se duerme, cuando nos descuidamos, podemos dejar que entre la mala semilla, que entre el mal, y entonces el mal nos puede dominar, ¿no? Así que estas son las imágenes que tenemos en cuestión de los personajes. Aparece la figura del desierto, aparece el Espíritu de Dios, aparecen las fieras salvajes, y ya después, en un segundo momento, nos presenta el comienzo de Jesús y su evangelio. Hermanos y hermanas, ¿cómo se explican el problema del mal ustedes? ¿Se lo dejan todo a Dios? Dicen, seguramente que Dios tiene un plan, es porque Dios así lo quiso. ¿O nunca se lo han preguntado? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la tortura? Entre más uno va viviendo, más consciente está a veces del mal, y uno dice, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que nosotros nos hemos deshumanizado tanto? Les invito, hermanos y hermanas que me están escuchando, pues a escribir allí cómo ustedes se explican, y cualquier cosa que ustedes digan o compartan es su propia experiencia. Yo no les puedo decir es bien, está mal. Yo leo sus comentarios, como estoy leyendo a veces algunos comentarios que están escribiendo, que están participando en el curso de Marcos, y que se les hace difícil. A mí también se me hizo difícil en algún momento cuando alguien me enseñó la Biblia desde otro punto de vista, porque hay que dejar a veces nuestras ideas con las cuales hemos crecido, con nuestras creencias, que a veces los especialistas nos invitan a madurar la fe. Así que, hermanos y hermanas, les invito a poner por allí, a ver, ¿cómo yo me explico el problema del mal? ¿Cómo Dios, qué tiene que ver Dios en todo este problema del mal? ¿Por qué el mal existe? ¿Por qué no se acaba? ¿Dónde está la libertad del ser humano? ¿Seremos acaso títeres, marionetas en las manos de Dios? ¿Estaremos imposibilitados ante esta propuesta? Porque parece que el mal reina y parece que Dios no hace absolutamente nada. Y bueno, ya desde un punto filosófico podemos decir de que el mal a lo mejor es producto de la libertad del ser humano. Nosotros tenemos la opción de vivir con los valores, y por eso es que la Cuaresma es ese tiempo especial de decir, quiero usar mi libertad, mi persona, mi pensamiento, mis palabras, mis manos, mis pies para hacer el bien. O también puedo
adherirme a los enemigos o a los adversarios del reino, ¿verdad? Entonces, bueno, de pronto el espíritu lo expulsó. Esa es la palabra el verbo más fuerte del griego, etsebalen. El espíritu lo expulsó, lo arrojó. Y bueno, nosotros tenemos que ver que es el Espíritu de Dios Santo que ha recibido en el bautismo. Este mismo Espíritu es el que ahora lo arroja y que también va a aparecer, bueno, aparece allí en el versículo 1, en el versículo 9, en el versículo 8. Y ya deja ver como que el espacio cambia. Ya no está entonces en torno al Jordán, ¿verdad? Al río Jordán, que era el símbolo de la conversión, sino que ahora lo expulsa este mismo espíritu y con este mismo verbo lo expulsa hacia otro espacio. Es el mismo espíritu que expulsó a Adán del paraíso. Con estas mismas palabras aparecen en el Génesis, en el capítulo 3:24, y es el mismo verbo para que la persona humana viviera en la prueba, en el mundo de la prueba. ¿Se acuerdan ustedes que según Génesis en el capítulo 2:3, Dios había ofrecido a las personas su espíritu, su aliento, su vida, para que fueran capaces de vivir en sí mismos, de discernir y decidir sobre el bien y sobre el mal? Pues ahora este mismo Espíritu de Dios arroja a Jesús, le expulsa de un lugar de tener esta relación íntima, filial con Dios y resolver todos los problemas fácilmente. Y este mismo Espíritu lo saca de su zona de confort, diríamos ahora, para llevarle al desierto de la prueba. Y a veces uno, hermanos y hermanas, como que no queremos dejar nuestra zona de confort. Bueno, yo ahorita me está costando dejar mi zona de confort que ya tenía. Con estos cambios que me han pedido hacer en la vida religiosa, de dejar el lugar donde estoy viviendo, pues yo ya estaba muy bien. Pues ahora tengo que moverme en fe, tengo que mover con el Espíritu de Dios y abrirme a nuevas posibilidades. Uno se acostumbra a su entorno, se acostumbra a su cama, a su espacio, a su lugar favorito. Yo tengo ya 2 meses que no llego a mi casa, la casa donde yo considero casa. Y allí tengo mi cama, mi lugar favorito donde me inspiro, mi escritorio donde escribo. Y esos son pequeñas cositas que me dan confort, que hacen que fluya mi inspiración. En cambio, como estoy visitando ciudad tras ciudad, ministerio tras ministerio, durmiendo en diferentes partes, trabajando desde diferentes momentos, buscando un lugarcito donde pueda llegarme la inspiración para hablar con ustedes, pues siempre digo, ay, cómo extraño mi lugar. Allá como que ya me conecto rápido y me fluyen las ideas. Ustedes pensarán que preparo primero un script. No tengo absolutamente nada. Lo único que tengo enfrente de mí es mi computadora y el texto bíblico. Y desde allí estoy pidiendo la iluminación, decir, Señor, ilumíname, a ver qué palabra le va a llegar a esta gente. Bueno, nos cuesta, les estoy contando, me estoy confesando con ustedes que me está costando salirme de mi zona de confort. Y es precisamente esto que está haciendo el espíritu de la creación, el espíritu que expulsó a Adán del paraíso, que lo sacó de su zona de confort para ponerlo en el mundo de la tentación, del discernimiento, de la libertad. Este es el mismo espíritu que expulsó a Jesús, que nos está también a nosotros empujando. Y en todo esto hay que verlo con ojos de fe. Hermano y hermana, ¿a dónde te está empujando el Espíritu de Dios? ¿A dónde te está llevando? A veces nos lleva a donde no queremos. A veces nos pone en situaciones donde uno quisiera mejor decir,
yo no quería venir aquí, pero tenemos que movernos en fe. Tenemos que tener la certeza que es el Espíritu de Dios que no nos lleva para algo malo, algo perverso. Es un tiempo especial donde uno va a poder entrar nuevamente en contacto con uno mismo, con su Creador, y uno puede ser honesto para decir, estas son las pruebas que yo necesito vencer. Estas son las dificultades que yo llevo ahorita en mi corazón. Y a veces, hermanos y hermanas, fíjense, las pruebas no vienen de afuera, las pruebas las tenemos adentro. Y por eso a veces también fracasa la misión. El texto dice que el Espíritu lo expulsó al desierto. Y entonces, como que Marcos está sustituyendo la prueba del paraíso de Génesis capítulo 2 al 3, ahora ya no va a ser en el paraíso donde va a ser la tentación, el discernimiento, sino en el desierto. Espacio inhabitado, donde la gente puede encontrar signos de muerte, muchos signos de muerte, pero también puede encontrar signos de vida. Recuerden que para el pueblo de Israel el desierto es un lugar de prueba, de tentación, de las murmuraciones, de las serpientes venenosas, de la falta del pan, de la falta del agua, donde el pueblo cae en la idolatría, donde quieren casi matar a Moisés. Es el pueblo que anda como ovejas sin pastor. Es el pueblo que quiere regresar al lugar de la esclavitud en el desierto. Pero por otro lado, el desierto también es la oportunidad que el pueblo tiene de irse forjando, de irse formando como pueblo. Es la oportunidad que el pueblo tiene de ir descubriendo al Dios que ve, al Dios que oye, al Dios que escucha. Es la oportunidad que el pueblo tiene en el desierto de experimentar al Dios de la vida, al Dios que cuida, al Dios que protege, al Dios que les va guiando bajo la sombra de la nube para que el sol no les haga daño, y en la noche con la antorcha de fuego les va iluminando su camino. Es el Dios que provee el maná. Es el Dios que provee salud y es el Dios que quiere darles posibilidades de una tierra grande, rica y espaciosa, una tierra que emana miel y leche. Así que en el desierto depende cómo quieres tú mirar tu desierto. ¿Lo quieres ver como un símbolo de lucha entre el bien y el mal? Lo puedes ver de esa manera. ¿Lo puedes ver como un momento de ausencia de Dios? También. O lo puedes ver como una oportunidad de encontrarte con tu Creador. Entonces el desierto es muy ambivalente, muy ambiguo en este sentido. Y depende en dónde tú lleves tu desierto. En dónde estés tú pasando por estos momentos difíciles, estos momentos o estas situaciones donde tú no encuentras vida. Y del desierto, hermanos y hermanas, nadie nos podemos salvar. Todas las personas seguidoras de Jesús tenemos que abrazar ese desierto. Y en ese desierto es muy cierto que puedes encontrar aridez, ausencia de Dios, que puedes sentir la ausencia de Dios. No es de que Dios esté ausente, pero tú la puedes sentir en tu vida. Es cierto que tú puedes llorar, te puedes lamentar, pero también tienes la potencialidad de salir victorioso, victoriosa, de decir, efectivamente, Dios está conmigo, o Dios estaba conmigo cuando estaba sufriendo. No lo conocía, no lo experimentaba de esta manera, pero ahora Dios está conmigo. Dios me cuida. Dios me protege. ¿Qué desiertos tú puedes encontrar en tu vida? ¿Qué desiertos estás viviendo ahorita?
A lo mejor has perdido al ser querido y estás en este desierto de lamento, de preguntarte por qué Dios se llevó a la persona que tú amas. A lo mejor estás en el desierto donde hay carencia porque no tienes trabajo, porque no tienes que comer, porque te está costando trabajo llegar al fin del mes. A lo mejor estás en el desierto de preguntarle a Dios por qué no sientes su presencia, que tu fe vacila, que te sientes abandonado. A lo mejor alguien está experimentando el desierto de la depresión. Ese es un desierto muy feo, hermanos y hermanas. Personas que se sienten que están muertas en vida. A lo mejor están experimentando el desierto de la ruptura del ser querido. Yo me he encontrado últimamente con personas que se han separado y que no entienden qué hicieron mal, por qué la gente cambia de sus sentimientos. A lo mejor estamos experimentando el desierto de no querer dejar nuestra zona de confort, como les estaba yo contando. A lo mejor estamos atravesando desiertos geográficos de verdad, que hemos dejado nuestro país, nuestra cultura, porque ya no se puede, hermanos y hermanas, tanta violencia. El crimen organizado reina y uno vive con miedo, con temor, y a lo mejor lo único que nos queda es atravesar desiertos para buscar vivir con dignidad, vivir un poquito mejor. ¿Cómo estás viviendo tu experiencia en el desierto? ¿Sientes que es el Espíritu de Dios que te está poniendo esta posibilidad de crecimiento? ¿O para ti el Espíritu de Dios es tu enemigo? El Espíritu de Dios es cruel porque ¿cómo te pone a sufrir? Yo, como veo ahorita mi vida, es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de ir descubriendo sentido en otros lugares a mi propia vida, a mi propia existencia, siempre y cuando me dejen llevar la palabra de Dios, siempre y cuando me dejen hacer este ministerio. Digo, Señor, esto es lo que tú me estás pidiendo en este momento. Me tengo que mover con fe. Y en el desierto yo tengo que transformar ese desierto en símbolos de vida, porque también el desierto en algún lugar esconde un oasis de aguas frescas, con palmeras llenas de dátiles, llenas de frutos. Esa es una imagen que a mí me gusta mucho. Fíjense que tuve hace años la oportunidad de conocer un lugar de Egipto que se llama Siwa y está rodeado de puro desierto, y solamente el pueblito es un oasis. Y es increíble realmente lo que se ve. Una manchita verde en un inmenso desierto. Y así es nuestra vida, hermanos y hermanas. Hay que descubrir la vida aún en los lugares más inhóspitos. Hay que descubrir al Dios del desierto que nos enamora, como diría el profeta Oseas. Esta experiencia que marcó a los profetas de llevar al pueblo de Israel al desierto, y a hablarnos al corazón, a seducirnos para que volvamos otra vez a descubrir y entender al Dios como el Dios Padre. Y así pueda decirnos el profeta también: cuando Israel era niño, lo amé. Y de Egipto, del desierto, llamé a mi hijo. Es el Dios del desierto que se manifiesta con todo su esplendor, con toda su hermosura. Y a ese desierto Jesús ha ido movido por el Espíritu de Dios, o impulsado o arrojado, para que tenga esta idea, donde permaneció 40 días. Estos son los días de la prueba, y hace mención o relaciona estas 40 días, estas 40 noches, con los 40 años del pueblo en el desierto. Esto es algo simbólico. Recuerden que el número 40 es algo simbólico. Ya aparece allá desde los
los 40 días del diluvio, aparecen los 40 años del desierto, aparecen los 40 días de Elías también en el desierto, ¿verdad? Buscando vida, salvándose de la idolatría de los poderosos. Son los 40 días del hermano Jesús. Es el tiempo necesario que la gente necesite para purificarse, para evaluarse. ¿Cuánto tiempo uno necesitará en su desierto para entrar en contacto con su Creador? Ese es el tiempo necesario. Es un tiempo, un proceso de bendición, de oportunidad, y es un tiempo que tú puedes necesitar para poder otra vez ponerte en el camino, de decir, ahora sí, ya estoy preparado. Y en este tiempo, que no hace mención al tiempo cronológico, y esto lo va a confirmar después cuando llegue el tiempo. Este tiempo inicia o inaugura el kairos de Dios. Ese es el tiempo de Dios, el tiempo que la persona necesite para descubrir a su Creador, para descubrir al dador de vida. Entonces, 40 días, son el tiempo necesario que el pueblo, que la comunidad necesite para ir descubriendo cuál es su misión como hijo o como hija de Dios, ¿verdad? Este es el lugar donde Jesús asume la prueba que implica el ser exactamente hijo de Dios, ser humano. Y fíjense cómo Marcos no desarrolla mucho esta idea de las tentaciones. No nos dice que Jesús ayune como nos dice después Mateo y Lucas. No nos dice que Jesús ayune porque probablemente el ayuno está asociado con la figura de Juan el Bautista, que comía langostas y miel silvestre, ¿verdad? Tampoco nos dice exactamente en qué consistían las pruebas, las tentaciones. Marcos no las desarrolla, Marcos no las manifiesta. Y aquí si solamente tuviéramos esta narración de las tentaciones, no tendríamos estos dichos que aparecen después en Lucas y en Mateo, ¿verdad? Si en verdad eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate de este monte, porque así está escrito, que a tus ángeles llevará para que tu pie no tropiece en la piedra. O si todos estos reinos se me han dado, yo los doy a quien quiero y te los daré si te postras ante mí y me adoras. Aquí la tentación y el tentador pues como que juegan un papel muy limitado, ¿verdad? Porque prácticamente las tentaciones se van a ir desarrollando a través de toda la narración del Evangelio. La prueba de Jesús consistirá en hallarse frente a frente con el adversario, con Satán, con el tentador hecho persona, a lo largo de este tiempo. Entonces, esto es lo que Marcos quiere enfatizar, el encuentro que tiene Jesús con el adversario, con la lucha de Satán. Entonces, siendo tentado, fíjense, siendo tentado, como les he dicho, estas tentaciones no están bien desarrolladas como las presenta Lucas 4 y también Mateo 4. Muy probablemente estas tradiciones vienen de otra fuente, de la fuente que nosotros llamamos la fuente Q. Marcos no ha querido incluir estas tentaciones dentro de su relato, y aquí la gente especula si es posible que Marcos no conociera esa tradición de las tentaciones desarrolladas, o simplemente si las conocía, Marcos no quiso incluirlas porque parece ser que él tiene
otra finalidad. Y aparece entonces, hermanos y hermanas, la figura de Satán. Son los antagonistas, presenta los antagonistas de Jesús. Es el antagonista, Satán es el antagonista por excelencia. Satán, que significa el tentador. Fíjense que en el siglo I todavía no había una teología o una sola idea acerca de la figura de Satán. Para la cultura hebrea, para la cultura bíblica, para la gente del tiempo de Jesús, Satán simplemente era como el fiscal. Ellos se imaginaban que Dios tenía una corte y en esa corte estaba Dios, que era juez, estaba el acusado y estaba la figura de Satán, el adversario o el fiscal. Y el fiscal tenía que estar haciendo su función, que era realmente poner a prueba o demostrar que el acusado era efectivamente acusado o culpable o inocente. Y esto lo refleja muy bien el libro de Job. Por cierto, voy a dar un curso sobre el libro de Job en el mes de marzo. Voy a dar este curso y allí trataré de hablar un poquito más de esta figura de Satán. Entonces Satán aparece solamente como el fiscal. El fiscal en esta corte, y esto lo pueden ustedes ver en el libro de Job, del capítulo 1 al capítulo 2, donde Job es puesto en el banquillo de los acusados, y el fiscal, Satán, le va a estar picando a Dios. ¿Cómo no va a quererte si le has bendecido? ¿Cómo no va a querer? ¿Cómo no te va a amar y respetar si tienes salud? Pero tócale y verás cómo te maldice. Satán solamente está haciendo su función, ¿verdad? También aparece la figura de Satán en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 1. También aparece Zacarías como fiscal también aparece en Zacarías, en el capítulo 3 del 1 al 2 como el fiscal de Dios. Entonces Satán no es un Dios perverso que se opone al Dios bueno, como a veces la gente piensa en este dualismo, especialmente las religiones que vienen del maniqueísmo, ¿verdad? Que se mueven por dos principios. Si existe un principio bueno, tiene que existir el principio malo. Tampoco Satán es un ángel malo creado así por Dios, sino que ha empezado, parece, siendo bueno, realizando funciones propias del mismo Dios, pero en un momento dado, por influencia del entorno religioso, parece ser que Satán se volvió malo, perverso, ¿verdad? Entonces, en tiempo de Jesús no había surgido todavía en Israel un solo pensamiento acerca de Satán, ¿verdad? En el mundo bíblico parece ser que todo mundo estaba o creía que este mundo estaba lleno de poderes, así les llamaban, de poderes perversos, que tenían vida, que tenían forma. Entre estos poderes perversos que atacaban a las personas, se puede distinguir a través del Evangelio de Marcos dos poderes fundamentales. Por un lado está Satanás o Satán, que va a aparecer aquí en el 1:13, en el capítulo 3, versículo 23, 26, en el 4:15 y en el 8:13. Está la figura de Satanás, a quien la tradición del la tradición de la tradición en el Evangelio de Lucas y de Mateo lo llama simplemente como el diablo. Esto lo pueden encontrar en Lucas 4, 3, 6, 13, que puede significar el tentador en general, como en Marcos 8, 33. Les estoy dando estas citas para que vean cómo la figura de Satán está operando o está trabajando a través de toda la narración. Satanás es el príncipe de los demonios, ustedes lo van a ver ahí en el 3:22, el que dirige el imperio del mal, un tipo de antidios. Y otra de las imágenes, entonces,
este problema de Satán, como les decía, que no estaba totalmente, la gente no tenía una idea clara todavía. Y también, por otro lado, estaban las operaciones de este Satanás que operaban en un ámbito de los espíritus impuros, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver en Marcos 1:26, en 5:8, que pueden concebirse también como demonios en el 3:15, en el 7:26-30, bajo el poder de Satanás. Así que Jesús se confronta con el fiscal de Dios, con las fuerzas del mal, con el príncipe de los demonios, sobre quién y por quién es ese Satanás impone su reinado. O sea, como que también no hay claramente una visión o una definición o una idea que digan, la gente entendía a Satanás de esta manera. No, como que había diferentes pensamientos. Recuerden que hace tiempo el profesor Ariel Álvarez ofreció un curso sobre los ángeles y sobre Satán. Que nosotros lo tenemos. La persona que quiere este curso, bueno, estas son órdenes por del doctor Ariel Álvarez, tiene que dar una donación a la gente que quiere este curso. Son como 6 clases muy interesantes para que vean ustedes el origen de los ángeles y el origen de los ángeles caídos y cómo es que la gente llegó a obsesionarse tanto con los ángeles y ahora cómo es que se están obsesionando tanto con Satán, porque todos están poseídos, todos tienen a un demonio. Y a veces me da la impresión que somos más seguidores de Satán que del Dios de la vida. Hablamos más del demonio, ¿verdad? Entonces, estas son unas luchas que Jesús va a tener que ir venciendo. No sabemos en qué consistían exactamente las tentaciones de Jesús. Eso van a tener que ustedes irlo descubriendo a través de toda la narrativa del Evangelio, ¿verdad? Donde vamos a encontrar siempre a Jesús en relación con el bien, en relación con su propuesta de vida. Aparecen también la figura primeramente aparecen la figura de los ángeles, No, primero aparece la figura de las fieras. La gente ha pensado que esta idea de las fieras es una idea de que presentan de una manera bastante interesante esas fieras con las que se encuentran Jesús. La gente las ha interpretado como las fieras salvajes que aparecen en el libro del Génesis, que según el autor del libro de Génesis, Dios las llevó ante Adán para que les pusiera nombre, allá en el 1:24-25 del Génesis, y Adán les pone nombre, las amansa, las domestica, en el libro del Génesis 2:19. Entonces, mucha gente quiere ver a Jesús como el nuevo Adán, el primer ser humano que está otra vez entrando en contacto con estas fieras salvajes. Es como si volviera a un nuevo Edén. Y también en ese sentido Jesús estaría recreando la profecía del primer Isaías. ¿Se acuerdan allá donde hablaba el primer Isaías en el capítulo 11 del 1 al 9? En los tiempos mesiánicos, en este monte santo, ya no se va a hacer daño, no va a haber injusticia, porque Yahvé Dios preparará este banquete, todo el mundo estará aquí. Entonces va a andar la osa con la vaca, van a andar de comadres. El lobo va a estar de compadre con el cabrito, con el cordero. El león va a comer pasto como el buey. El niño va a meter la mano al escondrijo, al nido de la víbora, y la víbora no le va a hacer daño. Toda esta idea maravillosa que uno dice, bueno, ¿cuándo va a suceder? Muchas personas quieren interpretar la figura de las bestias salvajes con
la figura de este Jesús como el nuevo Adán, como el nuevo modelo de humanidad que se está otra vez entrando en amistad, otra vez con aquella enemistad que se había comenzado en el libro del Génesis, donde Dios le dice a la mujer: pongo enemistad entre ti y la serpiente, entre las descendencias, ¿verdad? Una intentando hacerle malo al humano y lo humano aplastándole la cabeza. Bueno, esto es una manera bastante atractiva desde el punto de vista ecológica. Para otras personas, esas fieras pueden ser el simbolismo de las bestias satánicas que aparecen en el libro de Daniel en el capítulo 7. Las bestias satánicas que se oponen a la propuesta de Jesús. Y si se lee todo el Evangelio con mirada desde el punto de vista de la apocalíptica, por allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, donde todo el Evangelio va a estar influenciado Marcos por este género apocalíptico, pues muchas personas creen que probablemente estas bestias simbolicen los antipoderes o los enemigos de Dios. Bueno, yo tengo una interpretación muy única, muy particular, pero lamentablemente se me terminó el tiempo, hermanos y hermanas, que ya no les hablé ni de los ángeles. Se van a tener que esperar a comprar mi libro para que vean cuál es mi interpretación. Les doy un adelanto. Yo veo a las bestias, a la relación de Jesús con los animales como una relación de amistad, de discipulado, porque dice que las bestias estaban con Jesús y estar con Jesús es lo que se requiere de todas las personas. Yo estoy proponiendo que la salvación también tiene que incluir la salvación a los animales. Por los cuerpos de los animales tiene también que estos animalitos de la creación de Dios experimentar salvación, porque las bestias no atacan a Jesús. Las bestias están más bien en sentido de escucha. Bueno, pero para eso tienen que esperarse a comprar mi libro. Hermanos y hermanas, muchas gracias por escucharme. Se me fue de verdad el tiempo. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Y si todavía no están inscritos en nuestro programa, en nuestro curso del Evangelio de Marcos, por favor háganlo. La verdad que van a madurar su fe. No tengan miedo a abrir su corazón, a abrir su mente para que el Espíritu de Dios infunda vida en ustedes. Que en esta Cuaresma el Espíritu de Dios los cuide y los proteja. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.